Continuamos. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña que creer, empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada letra, cada palabra de cada lengua es un acuerdo. Llamamos a esto una página de un libro. La palabra página es un acuerdo que comprendemos. Una vez entendemos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. Tela, ¿eh? A veces le damos una importancia a las palabras. A mí esto ahora me está pasando con mi sobrino, que está notando que depende de qué palabras él utiliza, los adultos de alrededor se alteran o no se alteran. Entonces, claro, es muy curioso porque al final esas palabras que a nosotros que entendemos que ya hemos puesto este acuerdo que comenta, le damos una connotación de palabra buena o palabra mala, en otras culturas no se entiende. Es como, yo digo agua y en otro idioma, claro, pues no se entiende, ¿no? Y es como el acuerdo que tenemos los que hablamos español, sabemos lo que es agua. Entonces, claro, las palabras llevan esa connotación que nosotros hemos acordado, ¿vale? Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre, claro, venimos y nos lo ponen. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. La única forma de almacenar información es por acuerdo. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenaremos esa información. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos, y a eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Ostras, esto es potente también, porque claro, es como a veces cuando empezamos a hacer este camino de crecimiento, tenemos la... Bueno, a veces culpamos a otros, ¿no? No, porque claro, porque mis padres tal, pero claro, aquí hay una parte de responsabilidad, que es como nosotros hemos creído eso que nos han contado. De hecho, muchas veces nuestros padres han hecho cosas con una intención, nosotros la hemos cogido con otra intención. Y esto ahora de adultos nos pasa igual. Una persona nos dice algo, igual no hay mala intención, pero depende a mí dónde me duele, dónde tengo yo la herida, lo cojo con muy mala baba. ¿Vale? Vamos allá. Tener fe es creer incondicionalmente. ¿Vale? Es como no cuestionarte nada y me lo he creído. Claro, y esto tiene una parte, porque a veces también decimos, ¿no? Con esto de hay que tener fe, pues fe en la vida, confianza en que todo va a salir bien. Claro, pero también hay la contra, que es como yo no me he cuestionado nada y por fe ciega me he creído las cosas, ¿vale? Y en esto, jo, yo lo he comprobado, perdón, lo he comprobado con el dinero, porque al final adquirimos patrones, adquirimos acuerdos y no nos lo cuestionamos, que como adultos luego de repente podemos decir, para, voy a ver, ¿esto es así realmente o me la han colado con patatas? ¿Vale? Entonces, nosotros como adultos tenemos que empezar a hacer esto con un montón de cosas que nos pasan. ¿Vale? Yo, claro, te hablo del dinero porque me dedico a ello y lo veo claro. Yo veo el recorrido que yo he hecho y el recorrido que hago con las personas a las que acompaño y es esto, lo primero es cuestionarse todas esas creencias que tenemos. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Esto que tenemos como fe también de, hoy me creo esto a pies juntillas. Bueno, esto nunca he sabido si es pies juntillas o pies puntillas. Igual es puntillas, lo voy a mirar después. Entonces, es esto, ¿no? Escoger y decir, ¿esto realmente será así? ¿O me lo he creído? Y de ahí empezar a cambiar. Vale. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que dicen los adultos. Estamos de acuerdo con ello. Y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que se nos había transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. No escogimos estas creencias y aunque quizá nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Al final es esto, ¿no? Que
de niños nos van diciendo y nuestro criterio no tiene fuerza suficiente, entonces nos lo creemos. Pero a día de hoy hay que empezar a hacer este cambio y hay que empezar a cuestionarse todo esto que creemos que es verdad y a partir de ahí empezar a cambiar. Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas: mamá, papá, leche, botella. Día a día, en casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión, nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Y también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos. Sí, esto es así. Y esto empieza desde la toma de conciencia y empezar a hacerlo distinto. Y además, juzgamos eso, no nos damos cuenta porque creo, juzgamos al otro porque además tenemos argumentos y razonamiento para poder juzgar. Pero cuando estamos juzgando a otro, hay un juicio interno. Igual en ese momento no, pero en otros momentos el juicio es hacia nosotros mismos y esto no nos damos cuenta. Esto también es porque, claro, al final cuando hemos sido chiquitines, quieras que no, desde fuera nos han estado diciendo esto bien, esto no, esto bien, esto mal, esto bien, esto mal. Y esto va dejando un patrón en nosotros y unas creencias. Y desde esas creencias nosotros venimos como un libro blanco. Pero luego nos van poniendo todo esto y empezamos a vivir la experiencia humana desde ahí. Y nuestras creencias marcan nuestra vida. Es decir, que si yo estoy juzgando y criticando todo el tiempo, cuando veo a otra persona decir algo, voy a interpretarlo desde mis creencias, desde ya me está juzgando, ya me está criticando. Igual solo ha dicho, oye, este vaso en vez de aquí lo podemos dejar allí, no ha dicho nada más. Pero como nosotros llevamos patrones ya establecidos y creencias, desde ahí vamos viviendo esta experiencia. Vale. Uy, que me he perdido. A ver. Eso, era una mujer. Vale. Domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro lo castigamos y lo recompensamos. Adiestramos a nuestros niños, a quienes tanto queremos, de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico, con un sistema de premios y castigos. Nos decían, eres un buen niño o eres una niña buena, cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos. Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. Vale, aquí honestidad. Dejan comentarios. ¿Tú has vivido esto? Yo sí. Yo cuando hacía lo que se esperaba de mí y lo que me decían que había que hacer, era una niña buena y se me quería un montón. Pero en el momento que salía mi criterio, mi intuición y hacía algo desde ahí, los adultos que me rodeaban se alteraban. Entonces yo era una niña mala que me había portado un mal y había hecho que los adultos reaccionasen así. Y además en ese momento era como se me quería menos. Entonces, bueno, pues sí hay un patrón de domesticación. Claro, además de niños no tenemos la capacidad como ahora de decir, oye, mira, o sea, yo solo he dicho esto, o solo he dicho lo que yo veo, o solo estoy hablando desde mi verdad, pues la otra persona se altera porque tiene sus circunstancias internas y desde ahí empieza a funcionar su interior, ¿vale? Pero de niños no tenemos esta capacidad de entendimiento y nuestros referentes son los mayores que nos rodean. Entonces desde ahí pues nos vamos creyendo todos y vamos entrando en ese patrón que nos van diciendo y vamos perdiendo la conexión con nuestra intuición. Que también podemos recuperarla ahora, que también muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados, pues ya está, pues yo soy así, punto. No. Podemos hacer un trabajo muy profundo para empezar a cambiar todo esto. Vale. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplíamos, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa, es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos. Con el tiempo desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Cuando recibimos el premio nos sentíamos bien y por ello continuamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a ese miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastante buenos
para otras personas. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazados se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. En el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales, la intuición y la conexión interna que llevamos. Y cuando fuimos lo bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos rebelábamos y respondíamos, no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto recibiríamos un castigo. Mira, por ahora lo voy a dejar aquí, pero esto es súper potente. Estaba mirando a ver dónde acaba el capítulo. Porque la cosa es que cuando éramos niños, pues no teníamos esa fuerza, ¿no? Como para decir, bueno, no, yo... Además, pues bueno, los adultos eran los que mandaban, entre comillas, pero era... No teníamos la capacidad, la posibilidad de decir, no, no, es que esto es lo que yo veo, lo que yo siento, y lo voy a hacer así. Bueno, pues estábamos como con ese mandato, ¿no? O ese gobernamiento que teníamos. Pero como adultos, sí. El tema es, y presta mucha atención, que esa voz que antes era externa, ahora es una voz interna. Y no hace falta que venga nadie a decirnos por fuera cómo nos tenemos que comportar, porque esta voz está súper establecida en el interior y vamos funcionando desde ahí. Sin que nos digan de fuera, es como, ay, esto, pues si yo he pensado hacer otra cosa, ¿por qué estoy haciendo esto? Es porque ya llevamos una voz interna que nos va gobernando. Entonces hay que ir haciendo un trabajo muy consciente para ir cambiando esta voz y para ir cogiendo esa conexión con la intuición, con esa voz interna que es la natural, la del ser, y empezar a vivir desde ahí. ¿Vale? Pero primero hay que tomar conciencia, darte cuenta de que esto es así. Luego tomar la decisión de que lo vas a hacer desde ahí. Y luego empezar a observar estas cosas y decir, ostras, pues es verdad, me estoy diciendo esto y esto y ya me estoy cortando las alas. ¿Vale? Entonces hay que hacer un trabajo potente. Venga, vamos a sacar una cartita para acabar, ¿vale? De la maestría del amor. Y bueno, luego eso es, si de repente te juntas en estos vídeos y ya ha pasado mucho tiempo y no están aquí, estarán en YouTube, ¿vale? Y si no, escríbeme por privado o escríbeme aquí en comentarios y te digo por dónde encontrar. Vale. Ahí vamos. El amor que emanas te hace feliz. El mundo entero puede amarte, pero ese amor no te hará feliz. Lo que te hará feliz es compartir todo tu amor interior. Ese es el amor que realmente cuenta. Al final es ponerte en una disposición no de reclamar y de pedir, sino de dar. Ponernos en una posición de esta toma de conciencia que te iba diciendo y desde ahí empezar a trabajar y empezar a darnos hacia afuera, a darnos hacia los demás. O sea que nada, por aquí lo dejamos. Te abrazo de corazón. Mucho potolo.